O previsível incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro. Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si, mas sim fornecer o conhecimento para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores. Com toda a pluralidade que ser só humano representa. O que os difere do resto das pessoas é a inquietude que existe dentro deles. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. E entram em contato com a ESPM.
Um nome só nosso, para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores. A inusitude. Afinal, o inusitado sempre foi antes posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado. ESPM, o inusitado em constante movimento. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en la SPM, que también es un poco mi casa, dado que en los últimos 10 años estuve con vosotros y ahora soy profesor aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me complace hacer la moderación de la mesa final de la conferencia de clausura de la 8ª edición del Comunicón, que es el Congreso Internacional en Comunicación y Consumo, y que este año tuvo por temática Comunicación, Consumo y Geopolíticas de la Exclusión. A todos que nos estáis viendo en el Zoom, tenéis en la barra un botón para la traducción automática para el portugués. Damos la bienvenida al profesor Heriberto Cairo Carou, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático en Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, la CUMPLU, de la que fue decano entre 2010 y 2018. Decano sería lo equivalente a director, en los años que quizás España experimentó gran parte de su cambio político, y de la Complutense y concretamente de la Facultad de Ciencias Políticas salieron gran parte de los movimientos sociales que asaltaron el cielo en este país. En la actualidad es coordinador del máster oficial en estudios contemporáneos de América Latina y director del Departamento de Historias, Teorías y Geografías Políticas. Ha sido profesor invitado en varias universidades españolas y extranjeras. Forma parte del consejo editorial de revistas internacionales como Geopolitics y es director de la revista editada por la COMPLU, Geopolíticas, revista Estudios sobre Espacio y Poder. Desarrolla sus investigaciones en el campo de la geografía política, con especial énfasis en el estudio de la geopolítica de la guerra y la paz, las identidades políticas, ideologías territoriales y las fronteras. De entre sus últimas publicaciones, brevemente destacaremos algunas, como autor y editor de los libros Critical Geopolitics and Regional Reconfigurations, Interregionalism and Transnationalism Between Latin America and Europe, de 2019, editado con Breno Bringel, Las guerras virtuosas de George W. Bush, en 2018, Rayanos y forasteros, fronterización e identidades en el límite hispano-portugués, de 2018 también, Descolonizar la modernidad, descolonizar Europa, un diálogo Europa-América Latina, en 2010, publicado también, editado con Ramón Grosfoguel. Portugal y España, entre discursos de centro y prácticas de frontera, editado con Paula Godinho y Gerardo Pereiro. Y también destacar vertientes americanas del pensamiento y proyecto descolonial, editado con Walter Mignolo. También ha publicado numerosos artículos en diversas publicaciones científicas españolas y de otros países. Además de todo esto, es de origen gallego y hincha del Atlético de Madrid, lo que también políticamente ya dice mucho. Damos la bienvenida para la conferencia de clausura de este Comunicón, Geopolíticas de la Resistencia frente a la exclusión en América Latina. Profesor Heriberto, bienvenido a esta casa, que fue mi casa, es tu casa también, y es un placer acogerlo aquí. Muchas gracias por la presentación, Luis, ha sido muy, muy amable. Y nada, en primer lugar quería agradecer a los organizadores de Comunicón su invitación a dar esta palestra de cierre del Congreso, ¿no? En particular al profesor Joao Luis Carrascosa,
que tramitó este asunto y amablemente esperó en ocasiones mi lenta respuesta a sus correos. He de decir que es una pena que el Congreso no pueda ser presencial y ahora me pudiera encontrar con todos ustedes en, no sé, en Salvador, en Río o en alguno de esos lugares brasileños que tan buenos recuerdos me traen. Esperemos que después cuando pase ya definitivamente esta pandemia, pues tengamos una nueva oportunidad, aunque para eso quizás algunas autoridades tengan que entender que la vacunación debe de ser una prioridad fundamental. Bueno, vamos a hablar entonces de la exclusión, de la geopolítica de la exclusión y de las resistencias a la geopolítica de la exclusión. La exclusión, yo creo que se puede en general señalar que es un fenómeno que va a estar asociado a los procesos de identificación. No a todos los procesos de identificación, pero sí a algunos en concreto. En todos los procesos de identificación se construye un otro u otros frente al que se forma el yo o el nosotros. La exclusión aparece cuando el otro es contemplado como un ser radicalmente diferente, inferior o peligroso. Los delincuentes son excluidos de la sociedad respetable, grupos enteros de seres humanos son excluidos en función de su pertenencia a una raza inferior. Son numerosas las exclusiones a lo largo de la historia y numerosos los instrumentos que se han utilizado para la exclusión. Hoy en día, las fronteras del Estado-Nación son el instrumento de las exclusiones más visibles. En particular, las fronteras que separan a los países del centro, a los países más desarrollados, de los países de las periferias. También es cierto que hay otras fronteras, por supuesto, aparte de las del Estado-Nación, visibles e invisibles, en otras escalas y que también desempeñan un papel similar de frenar o tratar a los excluidos. No son las fronteras en las ciudades, que por ejemplo separan los barrios de las favelas, de las partes respetables de las ciudades, las fronteras que aíslan, los muros que aíslan las urbanizaciones cerradas de los potenciales peligros que vengan del exterior. Pero bueno, en esta ocasión no nos vamos a ocupar específicamente de ellas, sino que vamos a centrarnos en las estatales. Aunque, como veremos, las estatales, se hacen presentes también en el interior de los países. Intentaremos entender el instrumento y cómo maneja, cómo fuerza la exclusión a partir de ejemplos de aquí, de España, de Europa y de ahí, de Brasil, de América Latina. Primero vamos a centrarnos en los procesos de exclusión, en la geopolítica de la exclusión, mostrando como ejemplo los procesos vinculados a las migraciones en las fronteras de la Unión Europea. Y después nos ocuparemos de cómo esos procesos de exclusión son también domésticos o, con más precisión, intermésticos del acoplamiento de internacional y doméstico, y para eso voy a utilizar el caso de Brasil como muestra. La misma noción de frontera o de límite estatal ha representado históricamente un acicate para la etnogénesis, es decir, para la creación y la invención de grupos étnicos y de naciones. La frontera nacional juega un papel de importancia crucial en un trabajo tan conocido sobre el nacionalismo como el de Benedict Anderson, acerca de cómo se forjan
las comunidades imaginadas que son la nación moderna. En este sentido, entonces, el estudio de las líneas fronterizas debería, por lo tanto, prestar atención no solo a las prácticas de creación de límites espaciales, sino también a los discursos, a las narraciones de inclusión y de exclusión de las personas dentro de esas líneas nacionales. En un mundo en el que vivimos, en el que parece que ya solo falta una organización de aduaneros sin fronteras para completar el abanico de profesiones que se proponen traspasar los viejos límites de la política moderna, asistimos paradójicamente a la creación constante de nuevas líneas fronterizas y, lo que es más preocupante, de muros más o menos infranqueables, que no han hecho más que crecer desde la desaparición del que parecía que era el muro definitivo cuyo derribo iba a acabar con todos. Las nuevas realidades estatales, y piensen que con la incorporación de la República del Sudán del Sur hace unos años ya son 193 los miembros de las Naciones Unidas, trazan y demarcan nuevas fronteras. Y algunos de los muros no aparecen en esas nuevas fronteras, sino que aparecen en viejos límites, aparecen en límites como el que existe entre México y Estados Unidos, que tiene más de un siglo de existencia. Entonces, las preguntas que serían es ¿por qué siguen existiendo las fronteras? ¿Por qué desaparecen unas fronteras y se refuerzan otras? ¿Hacia dónde caminamos, en definitiva? Las respuestas no pueden buscarse más que en las propias condiciones de la política y la economía global en el mundo actual. La apertura de los mercados, la desaparición de las fronteras comerciales, es una de las características del orden geopolítico actual. Pero esta creciente liberación de los intercambios de mercancías lleva aparejadas políticas cada vez más restrictivas de las migraciones laborales y de todo tipo. De modo que las condiciones de trabajo que establecen los estados mediante leyes propias son la base de las diferencias de salarios entre unas zonas y otras del mundo. Diferencias de salarios que aprovechan los propietarios de las empresas para trasladar la producción a los lugares en los que evidentemente obtienen más beneficios. Esa es la lógica del capitalismo. En ese sentido, la existencia de múltiples estados y de las fronteras que los dividen son, como plantea por ejemplo el sociólogo Immanuel Wallerstein, una de las condiciones paradójicas de existencia del único mercado mundial de mercancías y bienes financieros que existe. Por lo tanto, mientras la actual formación social histórica exista, existirán las fronteras estatales porque son una condición estructural de la misma. Pero esto no significa que vayan a existir ni todas ni de la misma manera. Por ejemplo, si contrastamos la evolución de las fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea, los cambios son muy perceptibles y la dicotomía entre ellas se hace evidente. El acuerdo de Schengen, que estableció la supresión de fronteras internas entre los países europeos, o quizás para ser más precisos, entre los socios de la Unión Europea que lo han firmado, a la vez que hacía esto, la reafirmó frente a los países de lo que se suele denominar desde la Comisión Europea como la vecindad europea y en general el exterior de la Unión. Y las reafirma, obviamente, no respecto al tráfico de mercancías, sino al tráfico, a las migraciones, a los movimientos de las personas. En este sentido, así las migraciones tienen
un impacto definitivo en la redefinición y fortalecimiento de las fronteras europeas. Y no solo a los límites fronterizos en sí, ya que los procesos de control fronterizo no se ciñen en este momento a solo el instante en el que se cruza la línea fronteriza, sino que las fronteras se ven atravesadas por procesos de internalización, perdón, y de externalización, tanto en términos geográfico-políticos como en términos ontológico-epistémicos. Perdón. Los procesos de control fronterizo, con políticas de vigilancia que crecen en los límites de la Unión Europea, corresponden a una fase en que los Estados y la Unión Europea acentúan una práctica aparentemente contradictoria. Por un lado, liberal, pero a la vez autoritaria, con un crecimiento rampante de las narrativas banales sobre la seguridad en relación a quien llega de fuera, con un atrincheramiento que se quiere explicar a partir del peligro del otro. En este sentido, Europa, en este ámbito, sigue siendo como la de los siglos XVIII y XIX que describía el alemán Carl Schmitt, ¿no? Una comunidad de pueblos cristianos contrapuesta al resto del mundo. Así, por ejemplo, en torno a Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas que están enclavadas en el norte de África, la frontera vuelve a ser un hecho colonial, no porque estas ciudades puedan ser consideradas colonias, que a mi juicio no lo son, sino porque marcan las líneas de diferencia entre el mundo europeo y el mundo colonial y ahora poscolonial. Las de entonces y las de ahora no son exactamente el mismo tipo de línea, pero implican la misma posición geopolítica en torno al nomos de la Tierra, la organización de la Tierra. Se trata de la estabilización del afuera y el adentro. En palabras de Boaventura de Sousa Santos, son líneas abismales, líneas abisais. Por el contrario, la frontera, o sea, frente a estas fronteras de Ceuta, Melilla, la frontera, por ejemplo, entre España y Portugal, por seguir con ejemplos ibéricos, fue, es y probablemente será un límite entre vecinos, adecuado para mantener la paz a escala local y nacional. La obsesión por alcanzar una demarcación precisa de la frontera y, por tanto, de la soberanía que encontramos en el Tratado de Lisboa, que es el que define las fronteras entre los dos países en 1864, se compagina con el actual florecimiento de la cooperación transfronteriza, de la construcción de infraestructuras de conexión diversas, puentes, autopistas, líneas eléctricas, etcétera, que observamos tras la firma de Schengen. En definitiva, las fronteras entre iguales que desaparecen y los muros, los sistemas integrados de vigilancia y demás medidas del mismo tipo que se erigen para separar los países ricos del centro de los pobres de la periferia, allá se encuentran, son las dos caras de un sistema mundial que está construido, entre otras cosas, sobre el hecho colonial. En una película española muy reciente, dirigida por David Trueba, y que es candidata a los Premios Nacionales de Cine en España, los Premios Goya de este año, y cuyo título es A este lado del mundo, el argumento es un ingeniero que viaja a la ciudad autónoma de Melilla para una misión que se podría considerar algo descabellada, ¿no? Se trataría de idear una valla más humanitaria que la actual, que tiene concertinas, y que las concertinas son alambres de cuchillas en grandes bobinas
que se pueden expandir como un acordeón, de ahí su nombre, y que se utilizan como un elemento disuasorio para formar obstáculos o cerramientos de seguridad y de uso militar, ya que la concertina atrapa y causa graves cortes o lesiones a las personas que intentan atravesarla. Entonces, el encargo al ingeniero es de eliminar las concertinas de la valla para hacerla más humanitaria, pero no eliminar la valla, por supuesto. Cuando llega a la ciudad, a Melilla, ponen a su servicio a una guardia civil, a una policía, que le guía y le enseña la realidad de la ciudad. Y en una de las conversaciones, ella le espeta, le dice, las mafias les mandan, hablando de los inmigrantes, les mandan a ahogarse para que nosotros les salvemos y les pongamos una casita. Y ala, a vivir a costa de nuestros buenos sentimientos y de nuestros impuestos. No cabemos todos, es una cuestión de supervivencia. Y no mires como si la hija de puta fuera yo, perdón, esto es África, la vida no vale nada. En esas pocas palabras está encapsulado el discurso xenófobo tan en auge en la extrema derecha populista de todos los países centrales, como el Reino Unido o España, por ejemplo, pero también en los de no tan centrales, porque en Brasil, en Argentina, en los países sudamericanos, a raíz de la emigración venezolana de estos últimos años, pues también se ha mostrado este virus ideológico. Pero en la frontera no son solo las aduanas, los controles aeroportuarios o incluso los muros construidos para separarnos del otro. La frontera y el otro están aquí, como nos recuerda la canción de Caetano Veloso, Haití. Me permito leer un par de estrofas. Dice: "E cando vir o silencio sorridente de São Paulo diante da Chesina, sento 11 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase brancos, quase pretos de tal pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, e quando for trepar-se em camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haití, reze pelo Haití. O Haití é aqui, o Haití não é aquí". La frontera de los estados-nación se estira, se hace omnipresente y las fuerzas que deberían de estar encargadas básicamente de defender a los estados de las agresiones exteriores reconvierten sus tareas hacia el interior. En un trabajo reciente sobre las nuevas tareas de las Fuerzas Armadas en América Latina, una autora, Sonia Alda, al principio de dice que las Fuerzas Armadas están siendo empleadas para luchar contra el crimen organizado, pese a que su naturaleza, marco jurídico y capacidades se corresponden con una fuerza para la defensa exterior. La autora ni entra a discutir esta cuestión, considera este debate obsoleto y simplemente la enmarca en una tendencia global especialmente marcada en América Latina a construir ejércitos polivalentes y de multimisión. Puede ser esta una posición muy realista, pero olvida que, dada la naturaleza del entrenamiento militar, su uso en misiones internas supone un riesgo de que se produzcan violaciones de derechos humanos. Y en este sentido, el ejército brasileño quizás sea uno de los mejores ejemplos regionales de esta tendencia, que comienza ya en el mandato de Fernando Henrique Cardoso y que va a continuar en los gobiernos de Lula da Silva, Dilma Rousseff y, bueno, por supuesto, los que vienen
a continuación. En este sentido, las Fuerzas Armadas se ocupan no solo de garantizar la soberanía, sino de, por mencionar solo algunas tareas no convencionales, procurar el desarrollo económico, evitar la degradación ecológica, controlar vastos espacios como el Amazonas o luchar contra el crimen organizado en las fronteras y otros espacios internos. Así se describe en varios documentos legales, jurídicos, y esta última tarea, la de luchar contra el crimen, se enmarca en una vieja doctrina, la doctrina de la garantía de la ley y del orden, que tiene una amplia tradición en Brasil. La definición de las tareas de defensa, los objetivos, pues en línea con la idea de que el ejército es polivalente, incide en que se ha de ocupar de bastantes más cosas que las tareas consideradas tradicionalmente como propias de la defensa. Se muestra o se intenta mostrar que serían las estrategias de defensa y de desarrollo nacional absolutamente inseparables. Y, por ejemplo, en un documento sobre la política nacional de defensa se manifiesta que efectuar operaciones internas de garantía de la ley y el orden, cuando los poderes constituidos no pueden garantizar la paz pública y uno de los jefes de los tres poderes lo requiere, forma parte de las responsabilidades constitucionales de las Fuerzas Armadas. Es decir, se plantea como normales este tipo de acciones. Y, por ejemplo, en el libro branco de la Defensa Nacional también se manifiesta la idea de crear una fuerza de pacificación. Por ejemplo, para cooperar con el gobierno del estado de Río de Janeiro en el establecimiento de la paz social, en relación con actos realizados por el crimen organizado. En algún momento, por ejemplo, un conjunto de 15 favelas, que supongo que conocerán mucho mejor, el Complexo do Alemão Peña, fue ocupado en acciones coordinadas entre el ejército, la marina y la policía militar del Estado. Estas fuerzas de pacificación se han hecho relativamente habituales desde 2010 en este y otros complejos de favelas como Maré, y responderían a que el crimen organizado, en especial el ligado al comercio de drogas, se ha transformado en una amenaza transnacional en la globalización, y de esa manera la paz y la tranquilidad que supuestamente habrían caracterizado a América del Sur en el pasado reciente habrían desaparecido. Otra autora, Anaís Passos, describe cómo estas operaciones militares en el campo de la seguridad pública resultan de dos factores. Por un lado, uno más antiguo, las experiencias de las Fuerzas Armadas en la contrainsurgencia, especialmente durante el periodo de la dictadura militar. Pero el otro es mucho más reciente y son las misiones humanitarias en diversos países donde el ejército brasileño ha estado presente en los últimos años, muy especialmente en Haití. El discurso de las misiones humanitarias e incluso la imaginería de las tropas en las mismas se ha exportado a las misiones de garantía de la ley y del orden en el interior. Por ejemplo, el uso del gorro azul que entre los militares que utilizaban en Haití también se utilizaba en estas misiones interiores. La razón yo creo que es evidente. Estas misiones alejan el estigma de la lucha contrainsurgente y se ponen bajo el paraguas de las misiones humanitarias, que son mucho más aceptadas en general. Incluso el Passos, por ejemplo, recoge una entrevista con un general que había comandado una de estas intervenciones en la favela
y muestra la convicción de que de que el pueblo de la favela había sido abandonado por el gobierno del Estado por mucho tiempo y la pacificación les había finalmente proporcionado servicios públicos. En los medios también se alimenta esta teoría, una película del 2007 que alguno a lo mejor ha visto, BOPE, Tropa de Élite. También se ocupa de la corrupción policial, su extensión a la clase política, que debilitaría extraordinariamente la lucha contra el narcotráfico, abonando así la idea de que la intervención en la lucha contra el crimen de un cuerpo supuestamente no manchado por estos problemas, como el ejército, sería ya no más efectiva, sino que sería la única forma de abordar la solución. Yo creo que es un claro ejemplo de cómo las fronteras y el ejercicio de defensa de las fronteras en el exterior se traslada cada vez más hacia el interior. Y podríamos haber puesto muchos ejemplos en Estados Unidos tras los atentados de septiembre y tantas otras cuestiones. Pero bueno, voy a ocuparme ahora de la segunda parte, voy a intentar ilustrar las resistencias a la exclusión en las fronteras del Estado-Nación, relatando algunas de las protestas transnacionales contra el régimen de fronteras de la Unión Europea y que se desarrollaron en especial a finales de los años 1990, en los 2000, y que en algunos casos tuvieron como escenario las ciudades de Ceuta y Melilla a las que hemos aludido, y después en un nivel de abstracción superior, tomando como base los trabajos de Enrique Dussel sobre la filosofía de la liberación, intentaré entender la lógica de la resistencia a la exclusión desde adentro de los estados que excluyen. En este sentido, la década de 1990 fueron los años de las primeras protestas transnacionales conjuntas contra el régimen fronterizo de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Se crearon a partir de organizaciones sociales de Europa y de África, una red que se titulaba No Border y bajo su coordinación se desarrolló una campaña que se llamaba Campamentos Sin Fronteras, que comenzó a finales en el último año, 1999. Los campamentos sin fronteras se concebían como zonas autónomas temporales que funcionaban como dispositivos políticos, ¿no? Se establecían en las fronteras de Europa, de norte a sur, de este a oeste, para visualizar, el objetivo era que se visualizara la extensión del régimen migratorio fronterizo mientras se llevaban a cabo acciones de protesta conectadas con movimientos antiglobalización, como el Foro Social Mundial o la Unión Europea, o el Foro Social de la Unión Europea, perdón, con el objetivo de construir durante estos días un espacio, durante los días que duraba, un espacio de intercambio de ideas, experiencias, especialmente en apoyo al proceso de autoorganización de los migrantes desde una perspectiva política. Y la estructura de los campamentos sin fronteras operaba en esta línea, fomentando los espacios abiertos de discusión, redes, proyectos comunes, talleres de formación. Los finales del 2000, en 2008, cuando se adopta la Directiva Europea sobre normas y procedimientos comunes para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, lo que se llamó la Directiva de la Vergüenza, pues arrecian las manifestaciones, las protestas contra la misma, porque además conllevó en todos los países el aumento de las deportaciones,
el aumento de las identificaciones policiales en los espacios públicos y en la vida cotidiana. Y entonces, bueno, pues organizaron diversos dispositivos, diversas iniciativas sociales que intentaban poner fin a estos controles, ¿no? Campañas como "Porque la vida no es una cárcel, paremos los controles", o "Quéjate ante los controles racistas", intentaban denunciar el carácter racista de los controles policiales basados en identificaciones selectivas en función de las características físicas de las personas, el color, los rasgos de la cara, etcétera, etcétera. El caso es que también se efectuaron protestas contra, expresamente, por ejemplo, contra la construcción de las vallas en Ceuta y Melilla, en las dos ciudades africanas, ¿no? Se desarrollaron caravanas desde la península con dirección a Ceuta y Melilla para protestar contra lo que llamaban el cercado de la muerte. Y bueno, pues también se realizaron muchas reuniones, algunas dieron lugar a la creación de una red euroafricana de solidaridad y de realización de proyectos conjuntos entre activistas de África y Europa, pues entre los cuales, pues, por ejemplo, están las campañas contra la Europa de los campos de detención de los inmigrantes ilegales, de los inmigrantes sin papeles, y campañas pues con el objetivo de cerrar esos campos. Pero también se intentaban crear contraespacios. Por ejemplo, en esa misma década del 2000, el estrecho de Gibraltar se convirtió en un área emergente de resistencia y protesta transfronteriza. Se instalaron espacios temporales autoorganizados entre Andalucía, el sur de España, y el norte de Marruecos. Y, por ejemplo, hubo proyectos como Fadayat, que en árabe significa espacio de tránsito, que se convirtieron en un laboratorio político, tecnológico, artístico, ubicado a ambos lados del estrecho, y que intentaban mapear el espacio geopolítico del estrecho de Gibraltar. Pero mapear no solo los mecanismos de militarización y la extensión hacia el sur de la frontera, sino también los procesos que desafían al sistema de frontera, y donde destacan los trabajadores transfronterizos, los movimientos sociales y los múltiples flujos de comunicación. En este sentido, utilizaban el mapa como un sistema de codificación, una forma de entender las relaciones espaciales y de crear correspondencias entre poder, control y resistencias. Intentaban, textualmente, decían, construir un territorio múltiple, tanto geográfico como infográfico, social y tecnológico, que se extiende infinitamente en 4 direcciones, hacia el sur y hacia el norte, pero también hacia el fondo de los cuerpos y hacia la no esfera inmaterial que crece en la tierra fértil de palabras sin dueño. Estas cartografías de Madiak se pueden ver todavía en su página web, lo digo por si hay alguien interesado, son tremendamente interesantes. Pero vamos a subir un poco digamos la escala de la discusión, porque la resistencia no es solo una cuestión de activistas. En la academia también es un buen espacio para la resistencia a la exclusión,
como vamos a ver a través de algunos trabajos de el originariamente argentino, residente en México desde hace muchos años, Enrique Dussel. Dussel intenta entender los elementos fundamentales del pensamiento político occidental, que evidentemente es una expansión del europeo, y se centra o interpreta que esa idea del homo homini lupus, de que el hombre es un lobo, un depredador para el hombre, es la expresión ontológica de la ideología de la clase burguesa triunfante en la Revolución Inglesa y que dominará el mundo del modo de producción capitalista. A partir de esa constatación intenta Dussel desmontar esa filosofía dominante y construir una filosofía de la liberación. Y comienza su argumentación a partir de la proxemia, es decir, de la aproximación a los otros en la fraternidad y de aproximación a la justicia que puede permitirnos ver libertades distintas a las nuestras. La proxemia implica un intento de conocer a los entes, los objetos, las cosas, las personas que marcan la pluralidad frente a la totalidad del mundo que marca la unidad. Es lo proxémico frente a lo ontológico, es una diferenciación de posiciones filosóficas respecto al reconocimiento pleno del otro. En sus propias palabras, respecto a saber pensar el mundo desde la exterioridad alterativa del otro. Este pensar el mundo desde la alteridad solo se puede alcanzar mediante un instrumento, el diálogo. Pero el diálogo por el que aboga Dussel no es el diálogo multicultural, liberal, que se fundamenta en la imposición de una estructura cultural occidental, eurocéntrica, en nombre de elementos puramente formales que se presentan como necesarios para la convivencia. El diálogo por el que aboga para reconocer la alteridad es un diálogo transcultural. Dice él, la afirmación y el desarrollo de la alteridad cultural de los pueblos postcoloniales debería desarrollar no un estilo cultural que tendiera a una unidad indiferenciada y vacía, sino a un pluriverso, con muchas universalidades, europea, islámica, vedanta, taoísta, latinoamericana, etc. Multicultural en diálogo crítico intercultural. También la distinción dusseliana entre moral y ética puede arrojar alguna luz sobre esta cuestión. Para él, la conciencia moral es la aplicación a una decisión concreta de los principios vigentes del sistema. Por el contrario, la conciencia ética sería la capacidad que se tiene de escuchar la voz del otro. La protesta justo del otro que ponga en cuestión los principios morales del sistema. Y entonces él entiende que solo quien tiene conciencia ética puede aceptar la puesta en cuestión a partir del criterio absoluto, el otro como otro en la justicia. De esta manera, Dussel, cuestiona la unidad de la ética y la pluralidad de las morales planteadas por Hegel a partir de una ontología de la totalidad. El otro, porque el problema es que cuando el otro, desposeído de su inviolabilidad fraternal, se convierte en un enemigo, se puede y se debe desde esa perspectiva eliminar. Pero antes, o para proceder a esa operación, las personas deben de ser degradadas de su dignidad humana y convertidas en poco menos que cosas o instrumentos. Sus rostros se convierten en máscaras. Y la máscara ya no es rostro, dice Dussel, ya no interpela. Es un mueble más del entorno. Se pasa junto al otro y simplemente se dice un obrero, o un indígena, o un negro, o un pakistaní desnutrido. La práctica de la liberación, según Dussel, implica tener en cuenta los mecanismos y principios de la moral dominante y el deber ético de desarticularlo. En este sentido,
digamos, los enemigos que son considerados absolutamente otros son los que pueden hacer trizas al sistema y por lo tanto son los que de algún modo son más temidos por el sistema. Por ejemplo, bajo esta concepción en la que la solidaridad y no la tolerancia son la bandera ética fundamental. Por ejemplo, cuando Bartolomé de las Casas reconocía a los indígenas originarios de lo que hoy se conoce como América, su deber a efectuar una guerra en defensa de sus tradiciones contra los cristianos europeos, entraba en ese tipo de consideraciones. Era su deber ético frente a su conciencia moral. O cuando, por ejemplo, el cura Hidalgo en México, al levantar un ejército de indígenas y de desposeídos para acabar con el dominio colonial, se convierte en un loco sin sentido para sus compatriotas criollos y es perseguido, condenado a muerte por sus viejos amigos, los obispos y las autoridades del virreinato. Los fundamentos ideológicos de la modernidad son así criticados por Dussel, pero también de algún modo critica las críticas débiles de la posmodernidad que abogarían por la fraternidad y la tolerancia. Parafraseándolo, para él la solidaridad sería uno de los fundamentos de una geopolítica pacifista, transmoderna, crítica, de liberación y contra la exclusión. Y para terminar, suprimir las fronteras, una reflexión final. Creo que suprimir las fronteras fue y es el objeto de diferentes movimientos antisistémicos dentro del proyecto de la Ilustración. Su acción se basaba en una metanarrativa que tenía un sujeto universal, el proletariado, la clase obrera. Sin embargo, su concreción llevó a un dilema irresoluble. La acción política solo se realizaba en los contenedores espaciales que son los estados, y los cambios revolucionarios que se alcanzaban en algunos debían ser consolidados en esos estados a riesgo de que revirtieran. Así, la consolidación de, por ejemplo, la Unión Soviética, que fue considerado estado revolucionario de la clase obrera, a la postre no hizo más que fortalecer la parcelación territorial de la humanidad. Y lo que es más paradójico, los muros que señalaban esa parcelación al menos hasta 1989. Aquellos que ven todavía en los estados una garantía de protección para sus derechos ciudadanos frente a los inconvenientes de la acción de las fuerzas globales deberían sacar conclusiones de este hecho histórico, porque explorar nuevos espacios políticos transnacionales, explorar nuevos modos proxémicos de conocer y de ser, resistir las metafísicas de inclusión y exclusión son probablemente la única opción auténtica de cambio que se nos presenta en el mundo actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Heriberto. Yo ya tengo 7 u 8 preguntas que llegaron hacia mí, pese a que tenemos un muro de exclusión ahora mismo porque el chat para las preguntas está bloqueado y tenemos un muro porque yo le veo a usted, usted me ve, pero no vemos a las personas que nos están enviando las preguntas por el WhatsApp. Están de alguna manera saltando el chat y envían a sus directores de tesis que me reenvían, etcétera. Intentaré juntar todas las preguntas o hacer 2 o 3 a la vez
para que sea un poco más llevadero. Enlazando con el final de su conferencia, en estas bellas palabras acerca de la solidaridad, hay una frase muy marcante que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. En este sistema de fronteras que sirve al capital y está pensado para la exclusión y no para la inclusión, ¿hay alguna brecha para romper este sistema excluyente? ¿Hay algún tipo de comunicación inclusiva o de utilización de los medios de comunicación, sean digitales o no, para romper y de alguna manera generar empatía hacia la alteridad? ¿Cómo hacemos? ¿Voy respondiendo a cada una entonces? Sí, yo creo que sí, porque si vamos a hacerlo, Vale. voy juntando 2, 3. Perfecto, perfecto. Me gusta mucho esa frase, esa expresión de que la solidaridad es la ternura de los pueblos. A ver, vamos a ver, en términos generales, ¿se puede hacer algo para eliminar estas fronteras y demás? Yo me remito a lo que dije al principio. Es una condición estructural de la presente formación social histórica. Entonces, no nos podemos engañar, el que dentro de los países de la Unión Europea hayan virtualmente desaparecido las fronteras no significa que que se pueda esto producir entre todos los países. Como dije, mientras digamos el beneficio de la producción se base en encontrar lugares donde se produzca más barato, donde la mano de obra sea más barata, se seguirán manteniendo las fronteras. Entonces, digamos, no intento ser apocalíptico ni maximalista, pero realmente el final de este mecanismo de exclusión, posiblemente se inventaran otros, pero el final de este mecanismo de exclusión, que es la frontera, tendría que ver con el final de la formación social histórica. Y la segunda parte de la pregunta, que me parece muy pertinente, además en un congreso como este. Comunicación inclusiva para romper las fronteras. Yo creo que se puede hacer. Pues, por ejemplo, uno de los ejemplos que puse de resistencias concretas, tanto el de Migre Group como el de Madiac, son ejemplos de cómo se pueden emplear la red Internet para albergar proyectos en los cuales se cuestionen digamos, las verdades sobre la frontera que intentan transmitir los estados. Quizás sean, obviamente, alternativas pues reducidas en su ámbito. Todos conocemos que no es lo mismo organizar un blog personal en Internet y demás, que tener acceso a los grandes medios de comunicación, sea prensa escrita, sea televisión, sea lo que sea. En este sentido, yo creo que también hay que, digamos, ejercer una labor de zapa. Muchas veces desde grupos radicales, marginales y demás, se critica a
las personas que pues en algún momento acceden a dar entrevistas, a impartir comentarios, a publicar sus artículos en medios de comunicación eh, importantes, privados, en los cuales digamos, lo que se transmite es fundamentalmente ideología dominante. Bueno, yo creo que precisamente, recordando a lo que aludía Luis al principio de su presentación, un ejemplo claro de que es participar en esas tertulias televisivas en medios ultraconservadores y demás, pues permitió construir pues una fuerza alternativa como fue Podemos en España en los años pasados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido hay que utilizar todos los resquicios para intentar que no se produzca o que no se reproduzca solamente la ideología dominante a través de las narrativas dominantes, sino, bueno, pues intentar romper, establecer cuñas en ellas. Junto dos preguntas de dos profesores, del profesor Carrascosa y de la profesora Cristina Elena. Pido permiso a ambos para poner en una misma cuestión lo que enviaron. La brecha digital es tan fuerte cuanto la exclusión geográfica. Y si en esta misma línea, ¿cuál sería la clave, si hay una clave, para entender las relaciones entre la transformación digital y los movimientos de frontera? Vale, entre la transformación digital y los movimientos de frontera, ¿no? Sí. Bien. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, ¿no? La de la brecha digital, si es tan fuerte como la exclusión digital. Yo creo que aquí sí hay, digamos, yo creo, bueno, se puede interpretar en dos sentidos. Yo creo al principio cuando empezó a surgir las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, básicamente se planteaba esta cuestión como una disfunción, como una enorme brecha entre los países del centro, los países desarrollados que tenían, digamos, los medios, tanto las terminales como los hilos de comunicación y demás para, digamos, para mantener ese mundo digital. Y entonces, bueno, mientras que en los países de la periferia, en los países menos desarrollados, se carecía en su totalidad o en parte de esos medios. Bueno, yo creo que eso, o sea, es decir, la brecha digital en términos exclusivamente de medios técnicos se ha reducido, aunque no ha desaparecido. Hay sobre todo partes muy importantes del mundo, especialmente en África, en el que sí está muy, muy presente esta brecha, y luego dentro incluso de países como
como Brasil o otros que se podrían situar en una semiperiferia, pues evidentemente hay zonas, ¿no? No es lo mismo la zona sur baja de Río que obviamente las favelas que están en la montaña. Entonces, bueno, yo creo que la brecha digital ahí está presente en esos términos técnicos. Pero yo hablaría también de otras brechas digitales y de exclusiones en este sentido, y es, bueno, por los instrumentos que existen, por ejemplo, actualmente para posicionar contenidos dentro de Internet. O sea, ahora ya el problema ya no es, digamos, no es tanto, digamos, acceder a Internet, sino que ante la enorme avalancha de contenidos, tener los medios para poder posicionar esos contenidos. Esto lo conocen ustedes seguro que mucho mejor que yo, pero yo creo que está ahí precisamente el problema, ¿no? Porque muchas veces utilizamos nuestros motores de búsqueda, sea cual sea este motor, y sistemáticamente lo que nos encontramos al principio de esos motores son anuncios, son las grandes no sé, compañías, universidades, estados, etcétera, etcétera. Mientras que otro tipo de informaciones alternativas, se pierden en la red. Y luego, respecto a la transformación digital y los movimientos de fronteras, no sé exactamente la profesora Elena a qué se está refiriendo, pero voy a entenderlo como digamos, si hay realmente ha habido cambios en los controles fronterizos, y le voy a decir que rotundamente sí. O sea, lo que se están creando son smart borders, ¿no? Se están creando fronteras inteligentes en las cuales ya no son solamente, digamos, datos biométricos los que una máquina pueda obtener automáticamente, sino que son los algoritmos realizados a partir de las informaciones sobre nosotros los que van a determinar a quién se para identificar y a quién no. Es obvio que la transformación digital ha sido tremenda y estamos asistiendo simplemente a sus primeras fases. O sea, digamos, los controles se van a automatizar y sofisticar bastante más en el futuro, a no ser que logremos, digamos, leyes, directivas que permitan frenar esos abusos en los controles digitales. Hay muchísimas más preguntas, pero me temo que no tendremos tiempo para hacerlas todas. Apenas menciono algunas y, abusando de la posición, selecciono una última pregunta para clausurar. Apenas para que tengas un poco el panorama del hervidero de ideas que ha generado su conferencia. La profesora Gisela Castro, por ejemplo, preguntaba por su opinión respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas brasileñas durante los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol en Río, en la ciudad. En esta misma línea, también una pregunta sobre la asociación de la imagen del ejército, de las Fuerzas Armadas en Brasil, como siendo parte del discurso del populismo de extrema derecha. Si esta misma asociación se da en Europa o en otros contextos,
una otra pregunta de la profesora Mónica, siempre forjada a partir del optimismo de la razón, si sería posible pensar también las fronteras como un espacio productor de solidaridad y de nuevas formas de vinculación, de anclaje social para más allá de la exclusión. Pero bueno, son preguntas que darían para, yo creo que para otra conferencia, otras 2 o 3 conferencias y más horas aquí. Y me guardo una última pregunta que creo que tiene mucho que ver con este encuentro en Latinoamérica, en São Paulo, en la SPM, que empuja la producción del pensamiento crítico de la comunicación con un intelectual europeo que piensa también desde una perspectiva decolonial. Entonces, preguntan si en el ámbito de la constitución del pensamiento académico, a partir de la constitución del pensamiento decolonial, si usted ve mecanismos de inclusión y exclusión en las lógicas y las métricas de, de indexación de la producción de los periódicos académicos, del efecto ANECA, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta para terminar. Además, bueno, Luis creo que sabe, no sé si lo sabrá el resto de la audiencia, la polémica que se está desarrollando en España respecto a el organismo evaluador, la ANECA. Parece que está decidido a eliminar digamos, algunas revistas de las revistas que se consideran excelentes, aunque estén en los índices excelentes. Pero bueno, me ocupo de eso al final. Un poco resumiendo algo respecto a las anteriores preguntas. Yo creo que el populismo de extrema derecha en general opera de formas similares, no exactamente iguales, pero sí similares tanto en los países del centro como de la periferia. Y es cierto, leía ayer una polémica, precisamente un colega brasileño, Marcelo Sousa, que escribía sobre el bolsonarismo y entonces, bueno, manifestaba o recogía la discusión sobre si es un movimiento neofascista o es un populismo de derechas. Lo mismo se podría aplicar a partidos como Vox en España o en Francia, el Frente Nacional, etcétera, etcétera. Yo creo que en todos la característica fundamental es que hay o sea, en el fascismo clásico había, digamos, también una retórica en contra del capitalismo y de las, digamos, del funcionamiento del capitalismo. Digo retórica porque luego, digamos, no se realizaba, aunque supuestamente tanto el nacionalsocialismo alemán como el fascismo italiano sus objetivos eran transformar la sociedad para que los colectivos de trabajadores, de empresarios trabajaran en común. Bueno, terminaban defendiendo los intereses de los empresarios. Pero en cambio, en los nuevos movimientos populistas de extrema derecha, esta retórica desaparece y incluso es sustituida por una retórica neoliberal digamos, de individualismo extremo, ¿no? que promueve el individualismo extremo. Entonces, esa retórica sobre económica se complementa con una
retórica extremadamente conservadora respecto al resto de las ideas. Y entonces, pues, por ejemplo, con respecto a las Fuerzas Armadas, se intenta presentar a las mismas como, bueno, pues un poco lo que decía cuando mencionaba la película esta Bombe, ¿no? Realmente es lo único que nos puede salvar porque no está en manos de políticos corruptos, no está en manos de intereses particulares. A ver, yo creo que las, las Fuerzas Armadas, conozco algo las españolas, pero también en Brasil he estado alguna vez reunido con las Fuerzas Armadas. Yo creo que en general son conscientes de su papel en las democracias. Y entonces yo entiendo que, bueno, siempre habrá alguien que escuche estos cantos de sirena de la extrema derecha y obviamente pues es una forma de encandilar, de encantar las ideas, pero yo creo que tampoco, o que hay por lo menos en el caso de las Fuerzas Armadas Españolas un respeto y un distanciamiento respecto a estos populismos. Segundo, las fronteras como espacio productor de solidaridad. Definitivamente sí, y puede haberlo, y de hecho, digamos, todas las experiencias de cooperación transfronteriza, hasta incluso las que vienen de arriba, por ejemplo, en la Unión Europea, las que vienen de la Comisión Europea y demás, pues yo creo que son experiencias, y dentro de Mercosur ha habido varias experiencias interesantes. Yo creo que son experiencias en las cuales por lo menos los habitantes de las zonas fronterizas colaboran y, digamos, lo toman como un motor para el desarrollo, para la mejora de su calidad de vida. Y termino porque, como decía efectivamente Luis, bueno, pues creo que hay que ir terminando sobre la cuestión de las métricas y de las métricas a la hora de la indización en las revistas académicas y demás. Es un tema que yo siempre he pensado que, vamos, es uno de los grandes mantras coloniales, ¿no? Por ejemplo, cuando se comenzaron a imponer estas formas de evaluación de la actividad de los profesores, de la producción de los profesores en España, en los cuales todo dependía de dónde publicabas, donde, bueno, ahora mismo, pues publicar un libro, pues prácticamente, por ejemplo, a nosotros no nos cuenta casi para nada. En cambio, si publicamos en una de esas revistas que están en los índices más importantes, por ejemplo, el Journal of Citation Reports, y dentro de esos, en los cuartiles más importantes, el cuartil 1, el cuartil 2, pues entonces no tenemos problemas y somos evaluados muy positivamente. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto siempre y que, bueno, es muy fácil? Se puede entrar en Scopus y ver simplemente quién publica allí. Y entonces, quién publica en esas revistas, y especialmente en los cuartiles más elevados. Y entonces vemos que son académicos, digamos, se va corrigiendo algo la situación, pero sigue siendo una situación en la que son académicos del mundo anglosajón, fundamentalmente, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia,
de Nueva Zelanda, del mundo europeo, pero digamos más central, Alemania, Holanda, Suecia, etcétera, etcétera. Y luego, bien, estamos de otros lados, pero entramos especialmente si publicamos, por ejemplo, en revistas que publican en inglés. El inglés, de este modo, tiene un sentido ambivalente. Por un lado, es el nuevo latín, es efectivamente una lengua de comunicación pues prácticamente universal, que el esperanto, por ejemplo, no ha logrado desplazar, aunque era una opción política muy bonita, ¿no? La del esperanto, pero bueno, en la práctica es el inglés el que se ha convertido en la lengua franca. Pero también, por otro lado, y ese es digamos, la cara oculta, como diría Miñolo, de la modernidad, refleja un hecho colonial. Si publicas en inglés, puedes acceder a esas revistas, que digamos esta va a ser la segunda parte. Si no publicas en inglés es muy difícil. Revistas españolas o brasileñas en el Journal of Citation Reports, pues hombre, quizás tenga que utilizar varias manos, pero desde luego son un porcentaje mínimo frente a las revistas anglosajonas, europeas y demás. Luego la segunda parte, que es efectivamente qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer los académicos del sur global y aledaños. Yo desde hace algún tiempo estoy empeñado en que España, Portugal, Italia, Grecia son países del centro, pero de un semicentro, igual que Brasil es una semiperiferia dentro de la periferia, pues yo creo que los países como el mío es como un semicentro, o sea, es decir, no está dentro del centro, pero tiene características también en ocasiones de periferia. Y entonces yo creo que hay una división del trabajo. Normalmente, si uno yo esto lo he hablado con muchos colegas y les ocurre lo mismo. Si envías a una de estas revistas una reflexión, digamos, teórica, abstracta, que intenta hacer razonamientos pues más o menos novedosos, tienes muchas posibilidades de que te la rechacen. Mientras que si envías un estudio de caso aplicando las teorías que se desarrollan en los países del centro más avanzados intelectualmente, pues tienes muchas más posibilidades de que te seleccionen la publicación. Entonces, claro que hay colonialidad en las métricas de medida de la calidad de la producción académica. Y claro, supongo que la siguiente pregunta sería, ¿hay forma de luchar contra ellas? Ahora es complicado. Elaborar, por ejemplo, Latindex, que es un índice que elaboran en México, en la UNAM, y que abarca tanto revistas del ámbito iberoamericano, es decir, de España, de Portugal, de Brasil, de los países de habla hispana. Bueno, está bien, recoge una serie de elementos, incluso hay en el 2.0, en el catálogo 2.0, pues bueno, una cierta clasificación, por lo menos respecto a los criterios que se cumplen, no se cumplen y demás.
Pero el problema es que mientras no logremos imponer que em, esos índices culturales sean, si no utilizados en vez de los otros, si por lo menos sean complementarios o estén a un cierto nivel parecido, pues no habremos logrado hacer nada. Y en España, por ejemplo, algo publicado en una revista que solo está en Latindex, pues prácticamente sí se considera, no se considera que está indexado, pero digamos vale la 10ª parte de algo que está publicado, la 10ª o menos, de algo que está publicado en esos grandes índices del mundo más central y más desarrollado. Muchas Sea como gracias. fuere, Sí, muchas gracias a usted. Sea como fuere, hemos de luchar. Y la lucha sigue. Agradezco el privilegio de haber podido presentarle a usted, profesor Heriberto. Agradezco el privilegio de todos los compañeros y compañeras de la SPM en San Paulo por la invitación de estar aquí. Y tengo también el privilegio de, en este final del comunicón, llamar al compañero João Carrascosa para que fale as palavras finais de agradecimento deste 8º Comunicom. Evento é como um vento que sopra por alguns dias, deslocando ideias, arrastando, com a sua sutil metodologia de soprar, ora forte como ventania, ora fraco como brisa, novas rotas, novos mapas. Invisível como às vezes as palavras ditas que se esbatem no nosso rosto e se dissolvem em nossas memórias, um evento, como o vento, passa, transpassa, porque a sua existência é repassar o aqui e o agora. Um evento, como o vento, não precisa apresentar passaporte para entrar em nenhuma área estrangeira. Não se intimida com guardas de fronteiras, nem com aqueles que negam seu poderio, que é capaz tanto de causar a carícia quanto o vergão. Um evento como o nosso, que ora se encerra, busca excluir as intolerâncias no campo acadêmico e se incluir nas lembranças boas que colheremos, nas quais a ciência é feita com afetos. Capazes ou não desta inclusão, estaremos aqui em 2023, movidos pela utopia, este vendaval que impulsiona com seu sopro a nossa condição humana. Obrigado pela presença de ontem e de hoje, os 2 dias do nosso congresso, e até o amanhã, sem esquecermos que a solidariedade é a ternura entre os professores.